Buenos días, profesor. Mi nombre es José Ignacio Valdivia y hoy día con mi grupo les presentaremos sobre el campo eléctrico. Contenidos. En esta presentación veremos qué es el campo eléctrico, su representación como campo vectorial, las ecuaciones relacionadas al campo eléctrico, una aplicación del campo eléctrico a la vida real y finalmente las conclusiones que tenemos como grupo. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es una noción fundamental en la física, el que nos permite poder comprender cómo interactúan las cargas eléctricas en nuestro entorno. Podemos pensar en el campo eléctrico como una especie de fuerza invisible que rodea las cargas eléctricas y que afecta a estas otras cargas cercanas. Cuando una carga eléctrica está presente, esta crea un campo eléctrico a su alrededor. Este campo eléctrico lo que es una propiedad del espacio, la que puede afectar a otras cargas cercanas, ejerciendo fuerzas eléctricas sobre ellas. El campo eléctrico tiene dirección, magnitud y magnitud, lo que significa que no solo afecta a las cargas, sino que también puede ser influenciado por ellas. Este es un concepto clave para poder entender lo que es el fenómeno eléctrico y el electromagnético. Pero antes de profundizar más en el campo eléctrico, ¿qué entendemos por campo vectorial? Bueno, es una función matemática que asigna una magnitud y una dirección a cada punto en el espacio. Los campos vectoriales se utilizan en muchas áreas de la física y matemática para describir fenómenos como el movimiento de partículas, el flujo de fluidos y en los campos eléctricos. Un ejemplo más común del campo vectorial es el campo gravitatorio, que asigna un vector de fuerza gravitatoria a cada punto del espacio. Esto nos permite entender cómo los objetos se atraen o se repelen debido a la gravedad. Otro ejemplo claro es el que estamos viendo ahora, que es el campo electromagnético. Dentro del campo electromagnético tenemos los campos vectoriales. Estos campos asignan vectores de fuerza eléctrica a cada uno de los puntos en el espacio. Son fundamentales para comprender cómo interactúan las cargas eléctricas. Estos son solo algunos de los ejemplos de los campos vectoriales, pero son muy comunes y se encuentran en diversas áreas de estudio. En resumen, un campo vectorial asigna un vector a cada punto en el espacio y es una herramienta poderosa para describir y comprender una amplia gama de fenómenos físicos y matemáticos. Para comprender mejor el campo eléctrico, es importante familiarizarnos con algunas de las ecuaciones fundamentales. Una de ellas es la ley de Coulomb, formulada por el científico francés Charles Austin de Coulomb en el siglo XVIII, utilizada para calcular la fuerza entre dos cargas puntuales. Esta ley establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus magnitudes, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cabe destacar que esta ley es válida solo en condiciones estacionarias, es decir, cuando las cargas están estáticas. Además de la ley de Coulomb, existen otras ecuaciones relevantes en el estudio del campo eléctrico, como la ley de Gauss, que, en resumen, se puede explicar como la cantidad de líneas de campo que atraviesen una superficie cerrada. Y esta superficie es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie y dividida por la constante eléctrica del vacío. Otra ecuación relevante es la del potencial electrostático, perdón, es una medida de energía potencial eléctrica por unidad de carga. Existe una relación directa entre el campo eléctrico y el potencial electrostático. Y esta relación nos permite calcular el campo eléctrico a partir del potencial y viceversa. Estas ecuaciones nos brindan herramientas adicionales para comprender y calcular los campos eléctricos en diferentes situaciones. Aplicación de campo eléctrico en la vida cotidiana. Como grupo, escogimos la electroestimulación con fines médicos, ya que hace un mes tuve una lesión en el hombro y como parte de la rehabilitación, la electroestimulación es una parte importante de este proceso. En esta área de la medicina se aplican campos eléctricos controlados para estimular músculos y nervios. Estos campos eléctricos provocan contracciones musculares, alivian el dolor y fortalecen el área de enfoque. Este método se lleva a cabo por medio de la aplicación de electrodos y corrientes eléctricas controladas. La electroestimulación se divide en dos tipos de corrientes, musculares y transcutánea para nervios. La primera, los electroestimuladores musculares, principalmente son usados para recuperar y ganar fuerza en los músculos lesionados, rescatando la capacidad contráctil y evitando la atrofia muscular. Finalmente, en los electroestimuladores transcutáneos, estos ejercen efectos en las fibras de los nervios musculares
optimizan la resistencia de los músculos y tejidos gracias a la transmisión de corrientes eléctricas a baja frecuencia. Todo esto por medio de parches. Las ventajas de este método es que tiene un poder calmante, ya que es capaz de estimular los nervios y músculos, ejerce efectos analgésicos, permitiendo tratar el dolor localizado en distintas zonas, aliviando el dolor e incluso puede que hasta desaparezca. También ejerce una acción antiinflamatoria, ya que genera un proceso de vasodilatación pasivo, con ello contribuye a regenerar el tejido que se ha dañado. También permite prevenir y aliviar contracturas musculares, ayuda a la recuperación de lesiones como esguinces, luxaciones, como fue mi caso, y repara los desequilibrios circulatorios, gracias a que incrementa el flujo de la circulación. En resumen, el campo eléctrico es un concepto fundamental en la física y la tecnología, el que nos permite comprender cómo interactúan las cargas eléctricas y cómo se propagan estos efectos eléctricos en el espacio. Durante la presentación hemos explorado los conceptos claves que relacionan el campo eléctrico, desde sus intereses hasta su representación como campo vectorial y las ecuaciones que describen este fenómeno. Además, hemos analizado una aplicación interesante en el campo eléctrico en la vida real, como es la electroestimulación médica, la que va más allá de, por ejemplo, los ejemplos comunes que sean, como serían el uso de un microondas. Espero que esta presentación les haya proporcionado una visión más detallada y completa de todos los conceptos claves que engloban el campo eléctrico y sus aplicaciones. Muchas gracias por su atención y como grupo los invitamos a explorar más sobre este fascinante tema y ver cómo se aplica en nuestro mundo moderno, que es muy importante.